Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches a todos. Un placer estar aquí nuevamente. Muchas gracias, Liliana Juárez, una gran Gracias. amiga. Ahorita se los voy a presentar. Y bueno, yo soy Liliana Almazán. Nosotros agradecemos este espacio que nos ha permitido y nos ha otorgado nuestro querido radio empresarial RECU. Muchísimas gracias a Héctor Chilpa, el fundador de la estación y además gran amigo de nosotros. Y también agradecemos a nuestra carísima Lau, la arquitecta Laura Sepúlveda, que es nuestra fundadora, es la fundadora de Grandeza de las Mujeres. Gracias por obsequiarnos y permitirnos tener este espacio para nosotros como Training and More, despacho de capacitación, consultoría y coaching que trabajamos directamente mucho con empresas, todo lo que viene siendo industria, y lo que queremos nosotros es compartir información que nos pueda servir. De verdad es un gran deseo y ya tenemos la fortuna de poder compartirles información que estamos seguros les va a ayudar en su día a día, en todos los ámbitos, en el ámbito personal y profesional. Y bueno, así como esta es nuestra segunda edición, agradezco a Ileana Juárez que nos apoyó, es una gran amiga, una de las fabulosas consultoras del despacho. Muchas gracias, Lilian. Gracias por volverme a invitar. Y yo lista ya para compartir. Sí, muchísimas gracias, Ileana. La vez pasada tuvimos una conversación de todo lo que está pasando y bueno, en el tema que vamos a manejar hoy, que viene siendo inteligencia emocional, de hecho es una competencia básica para la vida. En especial le pedí a ella que nos pudiera apoyar y aportar, porque de hecho esa es una de sus áreas de gran expertise. Ya tiene muchísimos años trabajando en todo esto relacionado con la parte tanto de empresarial como también personal. Entonces sí me gustaría compartir, antes de que abordemos el tema y empecemos a compartir este tema, sí me gustaría platicarles un poco de lo que trabaja Ileana. Bueno, Ileana es comunicóloga, ella es comunicóloga, tiene una especialidad especialmente en desarrollo humano, tiene una maestría en facilitación de grupos, ella tiene mucho que ver en el Instituto Humanista y lógico, la psicoterapia Gestalt, tiene un gran plus trabajando con la psicoterapia. Y bueno, algo que reconozco y aporta mucho esta, Ileana es certificada como una coach en neurolingüística y neurosemántica. Entonces ahorita vamos a ver que esta conexión del tema que comentaremos el día de hoy. Y bueno, algo que en especial nos ayuda y nos aporta mucho, ella está certificada especialmente como coach de grupos. Entonces es como conectar e integrar a las personas con las que llegamos a interactuar. Pero bueno, nada más para que tuvieran una idea y de por qué hoy, en este tema en especial, que es inteligencia emocional, que es competencia básica para la vida. Y le digo, y cuando estuvimos platicando con respecto al tema, dijimos para la vida, entiéndase todos los aspectos, tu aspecto personal, tu aspecto profesional, y ahorita vamos a ver la importancia de empezar a trabajar con ello, gestionarlo. Y nosotros como adultos, qué importante es compartirlo y empezar y a enseñar a vivirlo uno y compartirlo y vivirlo con nuestros hijos. Claro. ¿Sí? Gestionar desde pequeñitos, ¿no crees? Sí, Lilian, fíjate que este tema se ha vuelto relevante. O sea, antes era relevante, no se había como profundizado, utilizado, ¿no? De la forma en que bueno, pues a nosotros nos hubiera gustado. Y ahora que en este año, bueno, pues ha sido una necesidad primordial, ¿no? Ujú. Nosotros lo venimos viendo en las organizaciones ya desde hace algún tiempo, pero en estas últimas fechas, bueno, pues para las organizaciones que pues están trabajando con personas que ahora están también compartiendo espacios en lo familiar, ¿no? En lo Ujú. familiar, en el trabajo, bueno, pues esta se ha vuelto una competencia primordial. Y entonces, pues creo que es un tema que ahora pues se ha vuelto de interés y que vale la pena explorar. ¿Por qué? Pues porque nos afecta, como dices, en todos los ámbitos de nuestra vida. Así es. Y dado que nos afecta en todos los ámbitos, como muy acertadamente lo dices, que ya en esos ambientes laborales que realmente estamos en casa y a la vez en ambiente de casa y ambiente laboral, es importante aprender a gestionarlo adecuadamente.
Sí, ¿No claro. crees? Claro, es excelente oportunidad de desarrollar una competencia que nos va a ser de mucha utilidad, ¿no? Así es. Entonces, es buen momento. Yo siempre les digo, más vale hoy, ¿no? Estoy de acuerdo, más vale hoy. Entonces, para Claro. empezar este tema, ¿qué te parece si nos apoyas, Ileana, a clarificar qué es la inteligencia emocional? Pues mira, la inteligencia emocional es una inteligencia que se desarrolla, ¿no? Que está en el uso de las emociones y es esta competencia que nos permite utilizar las emociones como una fuente de energía humana, ¿no? Y que esta fuente de energía nos permite la conexión, la relación y la influencia, ¿no? Con otros. Ujú. Entonces, pues Daniel Goleman cuando empezó a estudiar esto, digo, si bien ya había estudios, ¿no? Humanistas con respecto a cómo funcionan nuestras emociones, Daniel Goleman viene a darle pues una estructura a esto, ¿no? A través de investigaciones que él pudo hacer, pues hace investigación, va definiendo hasta que se da cuenta que el gran factor de éxito, ¿no? De las personas que son consideradas como exitosas, dicen, no es la inteligencia intelectual, sino la inteligencia emocional, ¿no? Dice, con la inteligencia intelectual nacemos, dice, y la buena noticia es que la inteligencia emocional se desarrolla, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí hay un gran punto, ¿no? Todos tenemos la capacidad de desarrollarla. Sí, de hecho, el queridísimo Goleman, tanto estudio que hizo y viendo a tantas personas, fíjate, con eso que comentas, que de hecho es la inteligencia, tenemos inteligencia emocional y inteligencia, el famoso IQ. Y bueno, una característica fundamental en esas personas exitosas era la inteligencia emocional. Entonces, en base a esto, tú nos podrías compartir, por ejemplo, desde ese enfoque de lo que maneja Goleman, ¿hay sentimientos buenos y hay sentimientos malos? Fíjate que aquí hay algo, y esta es una aportación desde la psicoterapia y desde la Gestalt, no hay sentimientos buenos y malos, ¿no? Solemos ponerlos, etiquetarlos como buenos o malos. Sin embargo, bueno, pues todos nos son útiles, todos nos sirven para algo. Y entonces la psicología define los cinco, ¿no? Las 5 emociones básicas, dice, todos los seres humanos las tenemos, nada más que las expresamos diferente, ¿no? Dice, y en esta forma de expresión, bueno, pues está la diversidad. Ujú. Y entonces no es que sean buenas y malas, cada una tiene una función y una función de supervivencia. Para algo nos han sido puestas. Aquí la gran clave es cómo las utilizamos, ¿no? ¿Para qué utilizamos estas emociones como es el enojo, el miedo, la tristeza, la alegría, ¿no? Y Ujú. entonces, ¿qué hacemos con estas emociones? ¿Qué uso le damos? Ok, o sea, al estar consciente de estas emociones es más bien saber cómo las dirigimos o cómo las manejamos o ahí a qué te refieres. Fíjate que en esto muchas veces nos dicen la inteligencia emocional es controlar las emociones. Ajá. En realidad no hablamos de un control, Ujú. más bien de cómo las regulamos. Ese es un buen punto, ¿eh? Porque Ujú. siempre he escuchado, no llores, no llores, Sí, aguántate. sí, Ujú. no te enojes No porque te te ves muy fea, enojes. ¿no? Ujú. No, es ¿para qué usas ese enojo? ¿En qué medida? ¿Con quién? ¿No? Ese es el gran reto, cómo dirigir esta energía, porque la energía del enojo es una energía potente y es una energía que nos permite establecer límites en una relación, ¿no? Y entonces, si no la sabemos expresar, pues entonces estamos mermando nuestra capacidad de poner límites. Ujú. Y si la sabemos utilizar en su medida, pues nos ayuda a poner límites, a clarificar formas de relación y bueno, pues esto nos sirve, ¿no? Entonces, fíjate, escuchándote, comentas que hay emociones. Esas cinco, dijiste cinco Ujú, emociones, ¿nos podrías decir cuáles son? Y ya te estoy escuchando que, por ejemplo, tú dices la del enojo, hay que ujú. saber cómo regularla. Con cada una de las emociones nos podrías dar ejemplos y saber cómo lo podríamos manejar, no, más bien, administrar, Claro, administrar claro, mira, adecuadamente. esa palabra no se me había ocurrido, pero es regular, administrar, Así ¿no? es que hay que saber Es administrarlo. ponerlas en uso, ¿no? Así es. Evaluarlas, Ajá. mirarlas, ¿no? Planificarlas. Ujú. Y entonces, bueno, pues estas emociones están presentes en todos los seres humanos.
Si quieres comenzamos por esta que ya hablamos, ¿no? Que ya hemos mencionado, que es el enojo. Ajá, a ver el enojo. Este, Me acordé, ¿sabes qué? De la película. La de claro, Intensamente. claro, ¿no? Esta película, digo, a los que no son papás y no la han visto 10 veces como Lilian y como yo, bueno, pues se la recomendamos, ¿no? Está buenísima. Es muy buena, es una película muy útil para entender cómo funciona nuestro cerebro y, bueno, pues nos da grandes ejemplos, ¿no? Y entonces, bueno, pues Ajá. con el enojo es una energía fuerte, es una energía potente que nos sirve justo para eso, ¿no? Para poner límites. ¿Qué sucede con el enojo? Un enojo mal expresado, mal administrado, pues nos puede llevar a más problemas, ¿no? En lugar de ayudarnos para lo que es útil, que es para poner límites, pues nos puede llevar a afectar una relación. Y aquí hay algo bien interesante, Lilian, y esto tiene que ver pues, con neurociencias, de cómo funciona nuestro cerebro. Cuando tú tienes un pensamiento enojoso o que a ti te hace enojar, porque eso es bien importante. Es decir, a ti eso te hace enojar, no necesariamente lo que te enoja a ti, ¿Te me enoja enoja a a ti? mí. Y entonces, bueno, distinguir qué es lo que me enoja y por qué me enoja, qué pensamientos tengo atrás de esa emoción, ¿no? Es lo primerito, ¿no? Distinguir qué pensamientos tengo. Dicen, si Ok. quieres, y esto tiene que ver con neurolingüística, si quieres cambiar tu emocionalidad, primero tienes que cambiar el pensamiento que lo está creando. Entonces, fíjense qué importante. Aquí lo que tú dices, pero entonces la clave es que uno sea consciente del pensamiento que creo y por qué creo ese pensamiento. Claro, y aquí hay algo que se llama, o nosotros lo titulamos, ¿no? La ingeniería de las emociones. En realidad eso fue creación tuya y mía, ¿no? Este Y tema de de la Laura. ingeniería de las emociones, ingeniera Esa es Lilian, su ingeniera. este, justo es cómo se organiza, ¿no? Antes de una emoción hay un pensamiento o una creencia. Y eso desata cierta emocionalidad. Después de esa, ¿no? De esa emocionalidad, pues hay hormonas en nuestro cuerpo, se segregan hormonas. Ujú. Y estas hormonas, pues crean efectos en nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros estamos enojados, podemos sentir, ¿no? La tensión en nuestras manos, Ujú. ¿no? La tensión no solo en nuestros brazos, ¿no? Piensa en esta parte de tu cara, Yo estoy quizá. pensando cuando me enojo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en ti Yo cuando me te enojas? pongo como hace cuenta, todo el hombro se pone así como tenso. Sí. Y a veces sí siento, ¿sabes qué? Cuando me enojo, es algo muy curioso, fíjense. Siento que en alrededor de la nariz me arde. Qué Ajá, curioso. todo esto me arde. Mira, esa, Eso esa, me doy cuenta que es enojo. esa sensación, nadie me la había descrito, pero justo es eso, aprender a distinguir tus propias sensaciones, ¿no? Hay Ujú. quien se pone rojo, ¿no? Quien tensa los puños, y es una energía que nos prepara ya sea para la defensa o para la huida, ¿no? Y entonces, pues más bien es una energía como de defensa. Y entonces, ¿qué hago con esta energía? Bueno, primero distinguir cuál es el pensamiento, ¿no? Y no dar como hecho ese pensamiento. Ese pensamiento es solo mío. Y yo decido si ese pensamiento me es útil o no me es útil, ¿no? Entonces, eso es lo primerito. Una vez que lo has evaluado y que dices, ¿no? Sí me es útil y sí me sirve y sí necesito establecer ciertos límites, bueno, es saber con quién, porque a veces nos desquitamos con quien menos ¿no? Nos la debe. Y entonces pasa la mosca pues eso bastó para estar gritoneando a quien sea, ¿no? Y entonces distinguir con quién tengo esta emocionalidad. Y poder crear una conversación útil, ¿no? Poder generar esta conversación de intercambio en donde yo voy a establecer mis puntos de vista, porque justo es eso, establecer un límite, ¿no? Es así pienso yo, esto es lo importante para mí. Pero también eso implica también la conciencia de que el otro puede pensar diferente a ti, Ah, claro. ¿no? Y bueno, pues esta emocionalidad, pues a veces no nos permite escuchar que el otro también tiene derecho a pensar diferente a ti, ¿no? Ujú. Y entonces, bueno, pues es una emocionalidad que sirve siempre y cuando, bueno, tú tengas muy claro que es con respecto a un pensamiento que tú tienes y que ese pensamiento es solo tuyo, ¿no?
Entonces, fíjense, así como ahorita tú me hablas del enojo, ahorita vamos a hablar de las otras emociones. Aquí el punto sería interesante. Cada uno de nosotros es la oportunidad de darnos cuenta, como tenemos, por ejemplo, en este caso, la emoción del enojo, cómo se refleja en nuestro cuerpo, qué límite quiero poner y Claro, de qué manera lo gestiono, claro. ¿no? Y justo esto es qué límite quiero poner, porque también, Lilian, en esto de la ingeniería, está el pensamiento, está el sentimiento, pero detrás de todo esto hay una necesidad. Y entonces Ujú. el gran reto es descubrir la necesidad. ¿Para qué? Pues para satisfacerla. Y esto es mágico, Lilian. Este caminito es mágico. Si tú logras distinguir la necesidad, la emocionalidad desaparece. 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 Porque encuentras la necesidad, la satisfaces, o sea, buscas satisfacerla y el sentimiento desaparece en automático. Sí, eso es real. Ya luego también con ejemplos como muy prácticos se los podemos compartir Sí, para claro. que se den una idea de en el momento que cambio esa perspectiva, también la emocionalidad y entiendo el por qué la emocionalidad cambia. Claro, Ujú. claro. Entonces, eso es cuanto al enojo. Entonces, a ver si nos platicas el enojo, ¿qué sería también? ¿El miedo? El miedo es otra de las emocionalidades. Y fíjate que, ¿no? Que a veces el enojo y el miedo pues no nos encantan, ¿no? Pero el miedo, piénsalo. Imagínate tú en aquellas épocas de, ¿no? O sea, de nuestros antepasados que se enfrentaban a elementos de la naturaleza desconocidos, ¿no? Animales salvajes. Y entonces, ¿les serviría el miedo? Claro, pues una alerta. De hecho, déjame Claro. decirte que yo tuve la fortuna de años atrás de viajar por muchos lugares y yo viajé en muchos lugares en México, en el mundo, yo iba de mochilazo y yo detectaba, sentía cuando había una alerta y cuando sentía miedo es que decía, alerta, aquí hay algo que tengo que tener cuidado. ¿Me creerás? Claro, claro, y Ajá, justo para eso sirve el miedo, ¿no? ajá. Es una emocionalidad que nos previene, que nos pone alertas, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo interesante con el miedo? Pues, ¿qué tanto te pone alerta o qué tanto te paraliza para la acción? Y entonces hay muchas personas que se paralizan por el miedo. Y entonces, bueno, pues esto no es muy útil, ¿no? En algunas ocasiones, pues lo que tienes que hacer es moverte y no paralizarte, ¿no? Y Ujú. entonces justo es tener esta capacidad de subirle o bajarle al miedo, porque el miedo te puede servir como impulsor, ¿no? Así O es, como limitante, pues, así es. como una emocionalidad que te limita y que no te permite actuar. Entonces, fíjate, con eso quiero retomar, fíjate lo interesante que es cada emoción, en efecto, esa energía que tiene la emoción, es lo que dices, el miedo te puede o proyectar o generar esa activación o te Ujú. puede limitar o bloquear. Entonces, qué importante es que nos hagamos conscientes con cada emoción que se detona en nosotros y que queremos, si hay algo que no queremos, pues que queremos que se genere, ¿no? ¿Cómo Claro. queremos transformar? Claro, y hay algo bien interesante con esto del tema hormonal que platicábamos, ¿no? Yo siento miedo y entonces genero cortisol, adrenalina, y si esto es una emocionalidad sostenida, esta generación constante de hormonas va a causar algún efecto en mi cuerpo, Claro, ¿no? siempre eso es un hecho, va a generar un efecto. Pues Claro, fíjate, esto sería con el miedo y algo sería similar con la tristeza y vamos a ver también las bellezas que tiene también la alegría, ¿no? Y el amor. claro, claro. Ujú. Claro, en el tema de la tristeza es esta capacidad de valoración que tenemos los seres humanos, ¿no? Piensen cada uno en cuándo se ha sentido triste, qué es lo que te hace sentir triste. Generalmente es cuando pierdes algo que para ti es valioso, ¿no? Así Y es. entonces este momento de tristeza, y piensen en qué sensaciones tienes cuando estás triste, Lilian. Trata de traerlas a ti, pero está como necesidad de estar apartado, de estar como en silencio, como en Yo introspección. quiero estar dentro, fíjate. Quiero estar dentro de mis Claro, pensamientos o dentro de un claro. espacio, aunque sea físico, estar yo solita. Claro, y entonces, pues tómatelo, porque eso te está pidiendo tu cuerpo, ¿no? Eso te está pidiendo tu cuerpo, es una forma de valorar que tenías que ahora no tienes, pero también es un momento
de darte cuenta, pues, de justo del valor de las cosas, ¿no? Ujú. Y entonces estos momentos de introspección, pues, son muy útiles, ¿no? ¿Para qué? Pues para salir al mundo con una claridad de lo que me es importante. Y para valorar, te permite también Claro. valorar. Te permite valorar, ¿no? Mm. Pero ¿cuántas veces nos han dicho, no, no estés triste? Y entonces tú sales así como fingiendo, ¿no? Fingiendo la sonrisa, pero sabes, cuando el cuerpo, más bien, cuando la emocionalidad no es escuchada, el cuerpo lo manifiesta. Y entonces, ahí te doy un tip. Cuando tú estás triste, pues la sensación, ¿no? Es ojos llorosos, nariz escurriente, ganas de introspección y de quedarte en tu cama, ¿no? Entonces, en Gestalt se utiliza mucho este tema de revisar tu cuerpo, ¿no? Sí, Y entonces, cuando tú tienes una gripa muy fuerte, ¿a qué te suena, Lilia? claro, pues está saliendo eso que no, la lágrima Ajá. que no salió, La lágrima y el moco que no salió, ¿no? ujú, en el momento. Claro. Entonces, bueno, la importancia de hacerle caso a tu cuerpo. O sea, si lo estás requiriendo, pues tómatelo, date ese permiso de estar triste, de estar enojado, y obsérvalo sin ponerle una etiqueta, ¿no? De bueno o malo. Es que yo creo que ese es el punto, ¿no? No ponerle la etiqueta, sino darnos cuenta de que esa emoción nos está dando información de lo Claro. que estamos viviendo en ese momento. Claro. Ujú. ¿No? Y bueno, pues emociones maravillosas que nos encanta disfrutar, como la alegría o el amor, ¿no? Ay, sí, esos me encanta, por eso dije, ahorita Sí, vamos para la alegría y claro. el amor. Claro, increíble, ¿no? ¿Cómo te sientes tú cuando estás, este, enamorada? Yo me siento con una sensación de ligereza. Mariposas en el estómago. Pues fíjate que no sé si he sentido mariposas, pero sí me siento con una gran ligereza y me siento ah, muy alegre, de hecho, muy alegre. Como que flotas, Ajá, dices floto. ligereza, Ajá. como que flotas, ¿no? Ajá, floto. Bueno, pues esta emocionalidad es esta emocionalidad que nos permite la conexión. La Así conexión con tu entorno, con otros seres humanos, ¿no? Y si te vas como a lo más esencial, pues hasta la procreación y la supervivencia de la especie, ¿no? Ujú. Imagínate qué sería de ese bebé. Y yo cuando hablo de esto me emociono porque les digo, cuando ves a tu bebé por primera vez Ay, y te sí. enamoras de él, ¿no? Sí, te enamoras de tu nena. Ajá. Ajá. Y entonces, pues eso es lo que ha permitido la supervivencia, porque ¿qué sería de esos bebés, no? Si no hubiera nadie que se enamorara de ellos para cuidarlos. Y entonces, bueno, pues así, ¿no? Así como otras cosas, ¿no? O este sentido de comunidad o de amistad que nos permite vincularnos para cuidarnos y que nos permite, ¿no? Crear sociedades, ¿no? Entonces, esta emocionalidad del amor, pues, es fundamental y la verdad es que nos da mucha potencia en la vida, ¿no? De hecho, fíjate que ahí quería compartir qué importante es que nos hagamos consciente de las emociones y también ver con qué frecuencia tienes la gran mayoría, estas emociones, con qué frecuencia, porque yo digo, si de manera consciente hacemos más presente esa energía y esa emocionalidad del amor y la alegría, tienes posibilidades tantas de creación, de conexión, bueno, tantas cosas. Claro. Y entonces nada más a ponerlo en la mesa, los otros, claro, también nos ayudan a darnos ese espacio, por ejemplo, la tristeza de espacio de reflexión, el miedo de límites, ¿no? Claro. La que me decías, el enojo límites, El enojo ¿no? límites. Y el miedo o acción. Claro, claro, precaución, ¿no? Precaución. Cuidado de ti mismo. Y esta última emocionalidad que es o sea, no por ser la última, más bien los últimos serán los primeros, esta emocionalidad de la alegría que nos da motivación, ¿no? Que Sí. nos hace, creativos, motivados, que nos mueve a la creación, ¿no? Ujú. Y todo lo que conecta en cerebro, que tú bien sabes Claro, que es toda la claro. que vendría siendo.
las hormonas, ¿no? Todas Ujú. las endorfinas, Así es, las endorfinas. las endorfinas de la alegría o la oxitocina del amor, ¿no? Ajá, o la oxitocina del amor. Claro. Ajá. Y hay algo muy interesante. Y esto es una clave para todos, ¿no? Y me encanta compartirla porque creo que si la conociéramos más y supiéramos poderlas, utilizaríamos estas claves, ¿no? O estos tips. Es, como decíamos, si tú quieres cambiar una emocionalidad, cambia el pensamiento. Porque mientras no cambies el pensamiento, sigues generando la misma hormona, ¿no? Y Así entonces tengo es. miedo y sigo teniendo miedo y sigo pensando que qué miedo y entonces sigo generando cortisol, ¿no? Ujú. Pero ¿qué pasa si yo me enamoro y me enamoro de mis hijas y me enamoro de mi esposo y me enamoro de mis amigos y me enamoro de mi trabajo Y de lo que hago, y de de verdad. respirar Ajá. y de ver el paisaje y de disfrutar la sonrisa de los otros y entonces sigo generando esas hormonas. Y entonces aquí yo me puedo poner en el estado que yo decida ponerme. ¿Cómo se hace esto? Pensándolo. Solo eso. Qué gran clave, ¿no? Si alguien me lo hubiera dicho antes, ¿no? Lo hubiera empezado a utilizar, pero ahora que lo practico de forma más continua, me doy cuenta de estos beneficios, ¿no? Y beneficios que tiene para mi vida, para mi salud, para mis relaciones, ¿no? Cómo mantener ese estado, pues que quiero mantener, que sí me gusta, ¿no? De hecho, fíjate, de ahí va la siguiente pregunta. Cuando ya estás consciente de estas emociones, por cierto, me gustaría que les compartieras, ¿tienen idea cuántas emociones existen? Ajá. Describir emociones dentro de nuestro vocabulario. Sí, fíjate que aquí es interesante. Si bien dijimos que hay 5 emocionalidades básicas, bueno, pues en el español se ha logrado listar una gran cantidad de palabras que describen emociones. Y esa es una de las primeras tareas, ¿no? Les En vamos los a dejar de cursos, tarea. crear vocabulario emocional. Porque generalmente decimos, ¿Cómo estoy estás? bien, Bien. ¿no? Bien que, bien enojada, bien triste, bien alegre, bien que. Y entonces, en español se han logrado listar más de 300 palabras que hablan de emocionalidad. Exacto. Y esa es una gran clave. Si tú tienes vocabulario emocional, entonces será más fácil que yo, a través de mi vocabulario, pueda expresarle a Lilian cómo me siento, ¿no? Así es. O a mi esposo o a mis hijas, ¿no? Y si yo soy capaz de expresarlo, pues ellas también aprenden de mi lenguaje y de mi expresión. Ujú. Y entonces, bueno, pues como decías, desde chiquitos sí, desde chiquitos, pero bueno, los papás somos modelos, ¿no? Así es. De hecho, perdón, ahí iba a ir con una pregunta. Aunque nosotros estamos mucho en el ambiente profesional y bueno, trabajamos mucho con gerentes, supervisores, un ambiente más profesional, pero aquí yo sí quisiera hacerte esta pregunta. Cuando uno está consciente de sus emociones, sabe que estas impactan, que tienen cierta energía, ¿tú qué recomiendas o qué podríamos hacer para que, por ejemplo, este proceso de aprendizaje de uno mismo con las emociones que uno tiene, cómo puedes compartirlo y cómo puedes gestionarlo y cómo puedes enseñarlo, por ejemplo, en familia, que ahorita estamos todos en la familia, en la casa, y estamos en ambiente profesional, personal, familiar, o sea, hay toda una combinación. ¿Tú cómo podrías compartirlo, trabajarlo, por ejemplo, con los niños? ¿Qué se podría hacer? Fíjate que hay diferentes estrategias, pero una buena es ir ampliando el vocabulario. ¿Cómo? Pues a través de darnos tiempos de expresión, ¿no? Y entonces en casa hicimos un ejercicio muy bonito. Es un tablero de las emociones en donde estamos todos los miembros de la familia y están las 5 emocionalidades básicas. Y entonces nos preguntamos, ¿no? En la mañana, ¿cómo estás ahorita? ¿No? Y entonces cada quien hace conciencia y coloca su palito o su varita en el cajoncito en donde se encuentra. Pero no solo eso, sino trata de expresar, ¿no? Es enojado, ¿no? A lo mejor yo me encuentro enojada, pero digo, bueno, pero enojada, pero un poquito molesta porque pasó esto, ¿no? O muy feliz porque estoy creando tal cosa, ¿no? Estoy esperando que suceda otra, o no sé. Y entonces, en esa expresión, pues los hijos aprenden no de lo que tú les dices, sino de lo que ellos observan de ti. Exacto.
¿no? Y lo mismo, Lilian, decías, ¿y en las organizaciones cómo sucede esto? Igual, o sea, los líderes modelan la expresión de las emociones, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues aquí hay un gran reto porque tú estás modelando las emociones para tu equipo y tú creas ambiente y piénsalo, creas ambiente en tu casa y el ambiente que tú quieras, ¿eh? El estado que tú quieras, porque también los estados se comparten. Uh-huh. Los estados emocionales se comparten y se contagian. Y entonces, bueno, cualquiera es compartir y contagiar. Esa es muy buena pregunta y fíjense, ¿qué estados queremos compartir y contagiar con las personas con las que nos rodeamos? ¿No? Claro. En el ambiente en donde estamos. Claro, y entonces pregúntatelo. Y si no, y si te das cuenta que no estás en el que quieres, cámbialo. ¿Cómo? Pues haz conciencia. Haz conciencia de en qué estado estás, haz conciencia y crea un nuevo estado para ti. Defínelo. Uh-huh. Defínelo, rememóralo. Hay una herramienta muy interesante en neurolingüística que te dice, para crear un estado, tú puedes rememorar estados anteriores. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor en este momento, pues, están sucediendo cosas en mi vida ¿no? Que me tienen o que en las que yo me he metido en cierto estado, no sé, a lo mejor estoy preocupada. Ok, ¿quiero cambiar mi estado? ¿Cómo quiero sentirme? ¿Más relajada? Ok, rememoro un momento en donde yo me haya sentido muy relajada y empiezo a traer esas sensaciones, esos pensamientos, uh-huh. ¿no? Primerito esos pensamientos, esas sensaciones. Y entonces empiezo a hacer que mi hormona circule en mi cuerpo. Y entonces lo cambiamos desde lo profundo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo? Bueno, pues a través de mi pensamiento. Acuérdate, el pensamiento es pues nuestro CPU, ¿no? Ahí están los programas. Entonces tú decides qué programa quieres utilizar hoy. Así es. ¿Qué programa quieres utilizar en este momento? Así es. Y eso es maravilloso siendo uno adulto y escuchándote. Me recordé con la pregunta que te hacía de cómo también podríamos hacerlo. Me recordé, les quiero compartir en el día de ayer. Yo tuve un evento, tengo una pequeñita de 9 años. Y entonces en un proceso que ella tenía, porque estábamos ahorita todos en escuela, algo que te escuché y ahorita lo asocio, es cómo ayudarle a modelar. Y entonces fíjense, les quiero compartir que ella tuvo una retroalimentación por parte de su profesora. Y al recibir esa retroalimentación que la profesora muy asertivamente se lo dijo, el recibir retroalimentación, ella empezó a llorar, se empezó a poner muy nerviosa y empezó a llorar, ¿no? Entonces ya lo dejaba que llorara. Y entonces ya platicando con ella, le digo, ¿por qué estás así? Porque me siento mal, porque no lo hice. Entonces es algo que me acuerdo mucho y eso lo he aprendido mucho de Diana. Hay que ayudarles a entender el fondo, por qué tiene miedo y ayudarle a reencuadrar. Uh-huh. Y decir, cuando una persona te da retroalimentación de algo que quizá no has hecho, eso no es malo, es al contrario, no poner las cosas como bueno y malo. Uh-huh. Es un hecho que algo te falta. Claro. Y necesitas trabajarlo. Claro. Entonces ahí su emocionalidad, de verdad, al siguiente día habló con la maestra, entregó todas las cosas y salía bailando y gritando. Claro. Y entonces dije, no cabe duda que cuando uno ayuda a las personas, en este caso fue mi hija, pero también lo trabajamos mucho en las empresas, ¿no? Cuando se hace el coaching y lo reencuadras, le ayudas a reencuadrar. Entonces, fíjense, algo tan interesante, salió brincando y entonces al final le digo, ¿cómo estás? Estoy feliz, porque todo muy bien. Le digo, ¿pero de qué te diste cuenta? Dice, me di cuenta de que cuando haga algo que quizá no lo hice correctamente, no es malo, sino algo tengo que mejorar. Claro. Entonces, exacto, cuando cambia tu esquema mental, tu emocionalidad cambia. Claro, y no sé si te das cuenta de algo que hiciste, no le negaste su primera emocionalidad. No. Y eso es algo que solemos hacer, es no te pongas voy aprendiendo, triste, reconozco, ¿no? Voy aprendiendo. No te pongas triste, pero a ver, Lilian, que si yo te digo no te pongas triste, ¿cómo te pones? No me pongo, si me dices. Sí, si te niego más la tristeza. Pues yo creo que se me enojo. Justo eso pasa, ¿no? O se eleva la emocionalidad. Es cuando te dicen, no te enojes, ¿a poco no te enojas más? Me enojo más. Claro, o no estés triste, no, hombre, no puedes parar de, ¿no? A veces me dice mi esposo, pero no llores, eso no es para llorar. Y yo digo, pero me dan ganas de llorar más. ¿no? Entonces, bueno, lo primero es no negar la emocionalidad. Bueno, pues
Si estás triste, ¿no? Pero bueno, te puedo ayudar a mirarlo de una forma distinta. Así es. O sea, si estás triste es porque algo necesitas, date cuenta que necesitas y, y una vez que lo encuentres, pues haz algo para, ¿no? Para satisfacer eso que estás necesitando. Así es. Y bueno, ya en unos 3 minutitos llegaremos como al cierre de esta sesión. Yo te preguntaría de ahorita, por ejemplo, hablando de todas estas emociones, de la energía, de la utilidad que ella nos dan. ¿Tú qué nos dirías de la importancia que hoy en día, sí, como en resumen, de todo lo que estamos viviendo desde, bueno, la emocionalidad siempre está presente, pero Sí, creo que claro. desde el año pasado y en tantos eventos de cambio que hemos tenido y de ajustes, ¿tú qué sugieres o cómo recomiendas que podríamos, una recomendación o sugerencia de que lo hagamos consciente y que podríamos trabajar en nuestro día a día, tanto de manera personal como en la relación con otros? Claro, fíjate que en momentos de crisis o en momentos de cambio, pues, ¿no? Las primeras emociones que vienen a nosotros, pues es el miedo, ¿no? Una emocionalidad que viene a nosotros es el miedo al cambio, en este caso, pues el miedo, ¿no? A perder la salud. Y entonces, bueno, pues es una emocionalidad normal. Pero yo te digo, ¿cuánto tiempo quieres mantenerlo? ¿Cuánto tiempo quieres seguir teniendo miedo? Y no quiere decir que no tengas ese miedo de precaución que te hace ponerte el cubrebocas, lavarte las manos, cuidar las distancias. Me parece que ese miedo es muy sano. Nos Exacto. permite estar sanos, ¿no? Ese Nos es, ha ese es lo que permitido. tú dices, la protección, ¿no? Claro, para eso nos sirve. Pero a ver, ¿te sirve sentirte paralizado y poco creativo? ¿O es un momento en donde ese miedo te puede llevar a crear grandes cosas? Ujú. O a agradecer lo que sí está. A lo mejor no está como el trabajo como lo venías haciendo, ¿no? No está los momentos de escuela de nuestros hijos, no está las relaciones de amigos o de familia en donde nos abrazábamos, ¿no? Y nos besábamos. No, eso no está. Pero será un buen momento de valorar lo que sí está. Ujú. Y entonces, ¿cómo utilizar toda esta diversidad de emociones? No quedarte con solo una. Porque si te quedas con solo una, pues te estás paralizando, ¿no? Y entonces, pon en uso las demás. ¿Cómo puedes tú poner alegría en tu vida, ¿no? Y piénsalo y defínelo. Quizá me da alegría poner mi música, quizá me da alegría pues compartir estos momentos y este espacio que no había tenido con mis hijas, ¿no? Crear un vínculo diferente. Es una gran oportunidad para conocer más a mi pareja, Ujú. ¿no? Entonces, observar lo que sí hay y entonces definir cómo quieres vivirlo, porque como lo quieras vivir, así será, ¿no? Decía, no me acuerdo si es Henry Ford, si crees que es posible Sí, o si crees que no no es es posible. posible, en ambos casos tienes razón, ¿no? Y entonces lo mismo, o sea, si quieres vivirlo con miedo, pues así va a ser. Si quieres vivirlo con una perspectiva creativa y de qué puedes hacer y agradeciendo lo que sí hay y no lamentando lo que no hay, pues bueno, es bienvenido, ¿no? Así será. Y es una elección. Es una elección. Y esto, y ya ese será tema de De otro otro día, día. de otro día, el poder personal de la elección. Ya, lo dejamos si te parece para una siguiente charla. Pues con este fabuloso cierre terminamos y reconocer que eh, seamos conscientes de las emociones y también de manera consciente elijamos qué emoción queremos nosotros que se mantenga en lo que hacemos, ¿no crees? Claro. Y eso es desde la perspectiva que yo veo las cosas y yo quisiera que cerremos en fortalecer de verdad el hecho de disfrutar todo lo que hacemos, de verdad agradecer todo lo que hacemos. Estamos sumamente agradecidas de, por ejemplo, de compartir Sí. toda esta información porque platicamos con tantas personas, vemos a tantas personas y esta herramienta, hacernos conscientes de la importancia de la inteligencia emocional y que todas las emociones nos van a ayudar a gestionar cosas muy, muy importantes. Y yo la verdad sí quisiera que fortalecer
la emoción de la alegría Claro. y del amor. Sé que todas las demás son importantes y se viven, pero es una elección también. Claro. Y sabes, Lilian, que para esto sí hay entrenamientos. Qué Así padre, es. ¿no? O sea, Sí, sí hay entrenamientos, sí se desarrolla. Y entonces, bueno, pues date la oportunidad. así es. Entonces con esto cerramos prácticamente en la sesión del día de hoy. Ahora que tengan oportunidad, porque hay personas que nos comentaron que van a haber desfasado nuestra conversación, nuestra plática. Agradeceremos que con toda confianza nos digan qué temas o dentro del mismo tema, porque inteligencia emocional es un universo inmenso, muy, muy grande, de tanto de técnicas como de información que podemos profundizar. Pero todos esos temas que ustedes estén interesados en que nosotros abarquemos, especialmente todo lo que tenga que ver con el desarrollo humano, pues son bienvenidos. Entonces prácticamente, no sé, ya con eso nos despedimos, ¿cómo Sí, ves? pues muy bien, pues agradecida, hoy elijo estar agradecida por todas las bendiciones y bueno, pues seguir disfrutando del agradecimiento. Sí, yo también. Yo agradecida. Yo estoy agradecida por este espacio, agradecida porque estás conmigo en estos momentos y porque podemos compartir esta información. Entonces, terminamos con esto. Muchísimas gracias. Nosotros, como les comentamos, somos Train and More y nosotros siempre es un placer trabajar con muchas empresas dando ahí ya las herramientas específicas para poder trabajarlo. Entonces, un placer estar con ustedes. Nada más comentarles, en esta edición vamos a estar cada 15 días. Ujú. Cada 15 días vamos a estar compartiendo información que nos interesa y que varias personas nos contactan y nos solicitan que demos información de valor. Y ese es nuestro propósito, información que sea para bien de las personas en su día a día. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.